Buenos días. Buenos días. Buenos días, jóvenes. Vamos a esperar que se terminen de integrar, ¿verdad? Alguna otra parte de estudiantes para que empecemos la sesión de hoy.
buenos días, jóvenes. Vamos a esperar unos 2, 3 minutitos, a las 8:10 arrancamos para que empecemos la clase de hoy. Buenos días.
Bueno, chicos, disculpen, fue que se fue la luz. Parece que a nivel de todo este lío, pero ya. Vamos a empezar entonces la clase. Las notas de la semana del primer parcial ya están. Lo que pasa es que se las voy a subir a lo que termine la clase a cada grupo de WhatsApp porque no los tengo divididos quiénes son de mercado y quiénes son de contabilidad. Están en una sola lista. Cualquier inconveniente que ustedes tengan en cuanto a la nota, me escriben a mi WhatsApp en privado, por favor, para que ustedes puedan revisar su nota con tranquilidad y así pues ya hoy subírselas y dejarlas en el sistema. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy, son las 8:14 antes de que se nos vaya a volver a ir la luz y tengamos otro inconveniente. Esta semana vamos a empezar nueva unidad que tiene que ver con la segunda unidad, que es lo que corresponde a interés compuesto. Vamos a ver a hablar de lo que estamos, de qué es interés compuesto, ¿verdad? A qué se refiere y qué es lo que vamos a utilizar. Seguimos con las fórmulas, ¿verdad? Vamos a ver algunas fórmulas que vamos a trabajar. Entonces, pues vamos a ver lo que corresponde, que es la parte de que veremos hoy, ¿verdad? El interés compuesto, pues vamos a ver lo que corresponde, diferencia en interés simple e interés compuesto, introducción a algunos conceptos básicos, ¿verdad? Que hablamos de capitalización y conversión, algunas cosas de frecuencia de conversión, las tasas del periodo que vamos a ver y número de periodos de capitalización. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Establecer la diferencia entre interés simple e interés compuesto. Además, establecer lo que es una tasa nominal y una tasa periódica efectiva. Asimismo, vamos a ver lo que es algunas cosas de interés equivalente, la capitalización y la frecuencia de capitalizar intereses, ¿verdad? Una tasa nominal. En aquellas transacciones que abarcan un periodo largo de tiempo, el interés puede ser manejado de dos maneras. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, la primera es a intervalos establecidos. El interés vencido se paga mediante cheque o cupones, ¿verdad? Se hacen pagos, podría ser también. El capital que produce los intereses permanece sin cambio durante el plazo de la transacción. En este caso estamos hablando de interés simple. ¿Qué quiere decir? Que fijamos a una sola tasa por la cantidad de años, lo que hacíamos anteriormente. Teníamos el interés, el capital multiplicado por la tasa de interés, el porcentaje a la cantidad de años. Esa tasa de interés no variaba, ni tampoco el monto que íbamos a obtener. Pagábamos el monto inicial más el interés y nos daba la tasa al final, el saldo que íbamos a pagar. Esa es una parte. Después tenemos a intervalos establecidos. El interés vencido es arreglado al capital, por ejemplo, en las cuentas de ahorro. En este caso se dice que el interés es capitalizable o convertible en capital y en consecuencia también gana intereses. El capital aumenta periódicamente, el interés convertible en capital también aumenta periódicamente. ¿Por qué hablamos de las cuentas de ahorro? Porque sabemos que vamos ganando de acuerdo a lo que se le va ingresando a la cuenta. O sea, no se mantiene una tasa de interés fija. La suma vencida al final de la transacción es conocida como monto compuesto. ¿Qué quiere decir? Que durante todo un año vamos a tener, o durante varios años podemos tener, el monto de la tasa va variando. A esto es lo que nosotros vamos a hablar de que es interés compuesto. A la diferencia entre el monto compuesto y el capital original se le conoce como interés compuesto. Esta es la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. Mantenemos una tasa a un periodo y mantenemos un monto establecido. En cambio, en el interés compuesto vamos viendo que el capital original se diferencia con la suma del capital al final, lo que vamos a pagar o lo que vamos a percibir.
Miremos un ejemplo. Miremos un ejemplo. Hallar el interés simple sobre 1000 por 3 años al 5% de interés. Al 5% de interés, ¿verdad? Entonces revisemos. Interés simple. Hallar el interés compuesto de 1000 por 3 años. Si el interés de 5% es convertible anualmente en capital. Entonces sabemos, ¿verdad? Que el interés, el monto que tenemos es de 1000 por el interés simple, por la tasa de interés, perdón, que es del 5%. Acordémonos que siempre lo vamos a dar en su notación decimal, elevado a la 3, ¿verdad? Porque son 3 años. ¿Eso cuánto nos da? Aquí estamos haciendo un cálculo de un interés simple normal. Tenemos el capital por la tasa de interés a la cantidad de años. Entonces el capital es de 150, ¿verdad? Es de 150. Entonces tenemos aquí, ver cuánto es el interés. ¿Verdad? ¿Cuánto es el interés? Entonces, ustedes pueden apreciar en esa parte, tenemos un interés normal, simple, no hay otras opciones. Y podemos revisar, ¿verdad? Que tenemos la tasa de interés. Entonces tenemos que el capital, pues original es de 1000, ¿verdad? El interés de un año es de 50, ¿verdad? 1000 por 0.5 a un año elevado a la 1 nos da 50. El capital al final del primer año es de 1000 más 50 nos da 1050. ¿Cómo funciona aquí? Cada año en el interés compuesto, el nuevo dato que obtenemos se me vuelve el monto para poder, la base sobre la cual voy a establecer el nuevo establecer para poder calcular de nuevo el interés. El interés sobre el nuevo capital, ¿verdad? Por el año, el nuevo capital sería 1050 por 5. Este es el segundo año. Eso nos da 52,50 centavos. Lo volvemos a hacer, ¿verdad? Nos queda 1050 más los 52, que es lo que acabo de obtener. Entonces me permite a mí obtener el nuevo capital, 1102.50. $1,102.50. Y entonces tenemos aquí, ¿verdad? Que el capital para el siguiente año nos queda 1102 de base por 0,5, que es la tasa de interés, nos da 55.12. 1102.50 más 55.12 nos da 1157.62. En este caso aquí ya vemos que tenemos el primer año, el segundo año y el tercer año. Si vemos y comparamos la diferencia, cuando hacemos un cálculo normal, lo elevamos a la 3 y nos da cuánto era la diferencia, 150. En este caso, cuando hablamos del interés compuesto, podemos observar que nos da 157.62. ¿Cuánto es la diferencia entre uno y el otro? Son $7.62. Entonces, cuando hablamos de aquí, vemos que el cálculo del interés compuesto va haciéndose sobre la base del nuevo saldo para poder volver a hacer la base del cálculo, para poder usar la misma base del cálculo.
Entonces el interés compuesto al final es de 157. Ustedes pueden ver la diferencia, ¿verdad? $7.62. Entonces, para que podamos ver, ¿verdad? Revisemos eso, analicemos esa parte. Eso es todo lo que tenemos que hacer, profe. No, falta, estamos en la primera parte todavía. Prácticamente sí es lo que tienen que hacer, es hacer el cálculo usando esa parte, ¿verdad? Es usando la misma base, usando la nueva base cada vez. Entonces, sigamos, pues, esta es la primera, ¿verdad? Después tenemos, entonces este es el interés. El interés puede ser convertido en capital anualmente, semestralmente, mensualmente. Ustedes han oído que a veces se dice la expresión, sí, es que mensualmente me están capitalizando el interés. A eso se refiere. El número de veces que el interés se convierte en un año se conoce como frecuencia de conversión. Es decir, que si hablamos de que el año está dividido en trimestres, estamos hablando que la frecuencia es de 4. Si el año está dividido en semestres, la frecuencia sería de 2, ¿verdad? Porque estamos hablando de 2 años. Si es mensual, la frecuencia sería 12. El periodo entre dos conversiones sucesivas se conoce como periodo de interés o conversión. La tasa de interés se establece normalmente como tasa anual. Estamos hablando de que tenemos que es el 6, una X cantidad, ¿verdad? Por interés al 6% se entiende que el 6% se convierte anualmente. De otra forma, la frecuencia de conversión se indica expresando esto. Es de 4% convertible semestralmente, 5% convertible trimestralmente, etc. En problemas que implican interés compuesto, hay 3 conceptos que son importantes. Uno es siempre medir la base del capital original. Por ejemplo, en el ejercicio anterior mirábamos la base original. ¿Cuánto era la base original? Era 1,000, ¿verdad? Otro aspecto importante es la tasa de interés por periodo. ¿Cuánto era en los periodos? Eran 3 años. Y si miramos, era por cada periodo. Teníamos el periodo 1, el periodo 2 y el periodo 3. Después tenemos que el número de periodos de conversión durante el plazo de la transacción, que esto es lo que vamos a ver a continuación. El número de periodos es por cuánto tiempo lo voy a convertir. Entonces, miremos el ejemplo. En una cierta cantidad es invertida durante 8 años y medio, ¿verdad? Al 7% convertible trimestralmente. El periodo de conversión es de 3 meses. La frecuencia de conversión es de 4. La tasa de interés por periodo de conversión es la siguiente. Es la tasa anual de interés entre la frecuencia de conversión. Si nosotros miramos, agarramos el número de la tasa de interés entre la frecuencia de conversión, que la frecuencia de conversión en este caso, sería de 4. ¿Por qué es de 4? Porque me habla de que es convertible trimestralmente. ¿El año cuántos trimestres tiene? Tiene 4 trimestres, a eso se refiere. El número de periodos de conversión es igual al número dado en años que estamos hablando, que es de 8 años y medio, ¿verdad? La frecuencia de conversión es de 4 y eso nos da 8 años y medio por 4, nos da 34. Entonces aquí tenemos, podemos realizarlo en la calculadora o podemos hacerlo de la siguiente manera. ¿Verdad? Entonces para que nos salga más fácil como pensamos. Convirtiendo esta fracción mixta a una propia y después posteriormente multiplicando. Después de esto tenemos aquí lo que se refiere, ¿verdad? La frecuencia y la conversión de la frecuencia. Entonces vamos a hablar algo que se conoce como que es monto compuesto. Entonces en un capital se verá invertido en una X cantidad a una tasa de interés y por periodo de conversión
Designemos con S, que es la nueva fórmula que vamos a ver aquí, al monto compuesto del capital al final de N, que serían los periodos de conversión, que son las fechas, ¿verdad? En cuanto a los periodos de conversión, ¿verdad? Puesto que se produce CI de interés durante el primer periodo de conversión. Al final de dicho periodo se produce AC. Esto se refiere básicamente a cómo está reflejado el interés compuesto. El interés compuesto. En consecuencia, lo que se refiere todo esto es que era lo que veríamos hablando. El capital es igual al monto por el interés de un año, el año 2 y el año 3. Cada base cada uno de ellos es la base del siguiente año para el monto y así sucesivamente. Entonces, al final de cada periodo, como lo vimos en el primer ejemplo, se vuelve por cada año, ¿verdad? Así sucesivamente se va a hacer la sucesión de los montos. A eso se refiere. ¿A qué nos estamos refiriendo? Que el primer año me dio 1050. Esa es la base para el siguiente año, el año 2. Esta, que son 1102.50, es la base del tercer año, ¿verdad? Para obtener el monto al final total. Después que tenemos este factor, ¿verdad? Es el monto compuesto a la tasa de interés por los periodos de conversión, será conocido como un monto compuesto. Es decir, que hasta este momento tenemos lo que es el monto compuesto. Para la tasa de interés y los números de periodos dados, el monto compuesto puede ser obtenido mediante un teorema binominal utilizando logaritmos. Muchas veces vamos a poder, por ejemplo, si yo quiero saber el número de días y no lo tengo, entonces necesito emplear una parte que tiene que ver con los logaritmos. En el caso de T, las tasas comunes de interés, el valor puede ser leído directamente de tablas preparadas específicamente que están, ¿verdad? Para el cálculo de ese aproximadamente en centavos. Cuando hablamos de que queremos saber hasta los centavos, utilizaremos únicamente tantos decimales como dígitos tenga C. Recordemos que por lo general siempre utilizamos de 4 dígitos, ¿verdad? Tratamos de no hacer, en este caso, cuando queda redondeos para que nos queden los montos exactos y completos. En este procedimiento en ocasiones causará un error de algún centavo. O sea, es decir, por ejemplo, cuando nosotros tenemos las calculadoras, a veces a unas redondean y otras no. Entonces, a veces hay diferencias de centavos. Eso no implica que el ejercicio o el cálculo esté malo, sino que tiene que ver con esa parte. Por eso siempre hacemos énfasis en que tratemos de no redondear, aunque se nos pueda, aunque aplique la regla, ¿verdad? Matemática. Entonces, revisemos un ejemplo. Si se invierten 1.000 durante 8 años y medio al 7% convertible trimestralmente, tenemos que el capital es de 1.000, ¿verdad? La tasa de interés es de 0.175. Esto ya lo habíamos visto en el cálculo anterior, ¿verdad? Esto viene de convertir, ¿de dónde viene? Viene de convertir 0.7% en la frecuencia de los periodos, que es de 0.0175. Este valor que está aquí es lo que tenemos en esta parte, ¿verdad? 0.175. N son los 34 días que están convertibles, que los tenemos también calculados en el ejercicio, ¿verdad? Tenemos que es 8 años y medio por 4, nos da los 34, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que se invierte trimestralmente, tenemos que los cálculos. Entonces, ¿cómo sustituimos la fórmula? 1.000 por 1.0175. Aquí lo que estoy haciendo es una fórmula de interés simple, que acordémonos que el interés simple es 1 más la tasa de interés elevado a la cantidad de periodos, ¿verdad? Entonces, y después tenemos 1.000 por este valor que fue elevado a la 34, nos da 1.803725. Recuerden realizar primero lo que esté en el paréntesis para después ejercer las funciones antes, ejercer las siguientes operaciones.
1000 por este valor nos da 1803.72. El interés compuesto es de 803. ¿Cuánto era? Siempre partimos, revisamos la base original. La base original era 1000, ¿verdad? Y el interés nuevo calculado es de 1803.72. Si lo hubiéramos hecho a 8 años y medio normal, nos da una diferencia. ¿Por qué? Porque aquí lo tenemos dividido entre los periodos de frecuencia, la conversión trimestralmente, para que pueda darnos, ¿verdad?, el ejercicio más exacto. ¿Cuánto es al final el cálculo que corresponde? Tenemos otro ejemplo, pero aquí podemos ver que podemos interactuar con las fechas. Entonces, las fechas, ¿por qué nos cambia en este caso? Porque podemos sacar cuánto tiempo es por las fechas. Entonces, tenemos que el 20 de marzo del 2004 se invirtieron 200 en un fondo que pagaba al 5% convertible semestralmente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Entonces, revisemos. Del 2004 al 2020, ¿cuántos años hay? ¿Verdad? Entonces nos da que son 16 años y medio. Son 16 años y medio. Revisemos. Del 2014 al 2020 hay 16 años. De 20 de marzo al 20 de marzo del 2020 estamos hablando de 16 años. ¿De dónde sale el otro siguiente medio año? De la diferencia de los meses, de marzo a septiembre. ¿Cómo hacemos esta conversión? La hacemos de la siguiente manera. 16 por 2, ¿verdad? Nos da 32, más 1 nos da 33. ¿Qué es lo que hice aquí? Convertir esta fracción mixta que está aquí, que serían 16, un medio, a una fracción, a un número entero, ¿verdad? Lo multiplicamos y nos da 33. Entonces tenemos que el capital es de 200. Esta tasa de interés 0.025, ¿de dónde sale? Sale de multiplicar el porcentaje de interés, que sería el 5%. En este caso, ¿verdad? El 5 dividido en su expresión decimal 0.05 dividido entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque me dice que son convertibles semestralmente. Si ustedes lo pueden hacer, si tienen su calculadora a mano, corrobórenlo y nos da 0.025. El número es 33, ¿verdad? Entonces sabemos que para convertirla semestralmente hacemos, aquí pueden ver, tenemos la fórmula del interés simple, ¿verdad? 1 más 0.05 sería 0.025. Entonces tenemos 200 por 1.025 ya sumado, ¿verdad? El 1 elevado a la 33. Esto nos da 200 por 2.25, 2.2.25.885. Esto nos da 451.77. ¿Qué quiere decir? Que el interés es convertible, ¿verdad? Semestralmente al final de los 16 años nos va a dar una diferencia de 251.77. Después de esta parte que tenemos lo que son los montos compuestos, vamos a ver monto compuesto con periodos de conversión en fracciones o en fraccionarios, ¿verdad? La fórmula se deriva con que L, ¿verdad? L es el monto, ¿verdad? Y su composición de que N es entero, ¿verdad? En la teoría puede ser aplicable con N en entero o fraccionario. Al evaluar la fórmula, cuando n es fraccionario, en otros casos será necesario utilizar logaritmo. En esta parte todavía no lo vamos a ver. Entonces dice que hallar el monto compuesto teórico de 3.000 en 6 años, 3 meses, al 5%.
Entonces tenemos, ¿verdad? Que en este caso, el monto, ¿verdad? El capital es de 3.000, la tasa de interés es el 0,5%, el número, ¿verdad? De periodo es de 25, entre 4, de 25 entre 4 y por lo tanto, ¿cómo se resuelve este ejercicio? Se resuelve de la siguiente manera. Se hace en dos partes. La primera es un interés simple normal, el cálculo de un interés simple de 1 más la tasa de interés elevado primero por los 6 años. Acordémonos que este es el número de periodo de frecuencia, que es lo que tengo aquí, ¿verdad? Y el otro es dividido los 3 meses, ¿verdad? Elevado a la otra parte de los 3 meses, que sería en este caso la fracción del año, es decir, el trimestre. Estamos hablando de 6 años más un trimestre, que sería por los 3 meses. Entonces, se hace a dos partes. ¿Cuáles son estas dos partes? Primero por los 6 años, que es lo que tenemos reflejado aquí, y después por la parte del trimestre. Entonces, se resuelve a dos partes. Tenemos los 3.000 por 1.34, ¿verdad? Que es lo 1.05 elevado a la 6 y 0.05 elevado a la 1/4. Entonces, en esta parte hay que tener cuidado, es igual, es un interés simple, lo que hacemos es la variante es el cálculo de un interés simple con la variante por los años. Esto con el objetivo de obtener el cálculo exacto de cuánto es el monto de los intereses. Entonces tenemos la parte de la multiplicación para obtener el saldo, que serían los 3.000 por 1.34, ¿verdad? Se resuelve, se multiplica y nos da la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia al final? Tenemos que nos da 1.069.63, ¿verdad? Esa es la diferencia al final. Ese es el cálculo del monto de los intereses. Profe, ¿dónde sacó el 25? ¿Cuál, hija? Acuérdense de aplicar la fórmula de los ejercicios anteriores. El 25/4 son el número del periodo al final. ¿Verdad? Me gustaría que fueran realizando el cálculo del ejercicio, ¿verdad? Entonces, primero resolvemos, ¿verdad? A lo de los paréntesis y después revisamos cuánto es lo de, para obtener el monto, ¿verdad? ¿Verdad? Multiplicamos todos para que nos dé el número. Les recuerdo que pueden haber variantes de decimales entre las calculadoras y no pasa nada, ¿verdad? Pueden haber variantes y no pasa nada. ¿Verdad? Entonces, para que miremos. En la práctica raramente se aplica el procedimiento anterior. En su lugar se determina el monto compuesto correspondiente a los periodos completos y se aumenta con interés simple por el periodo fraccionario de conversión a la tasa anual estipulada. A menos que se diga otra cosa, deberá entenderse en futuras aplicaciones que el último sistema será utilizado. Este sistema, pues como vemos en la teoría, rara vez se usa, o sea, no es muy usado, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, no implica más que hacer el cálculo del porcentaje, y después poder realizarlo
para que pueda resolverse. Entonces, miremos aplicando interés simple en el periodo de conversión fraccionario, ¿verdad? Apliquemos el interés compuesto por 6 años e interés simple sobre el monto del compuesto de 1/4 de año. Entonces, si ustedes se fijan, aquí lo que hicimos fue hacerlo, ¿verdad? El mismo procedimiento, pero con la diferencia de que estamos elevados a las 6 y al 1/4, igual, lo mismo, ¿verdad? Y nos aplicamos interés simple a ambos lados, ¿verdad? En el anterior tenemos, ¿verdad? Igual aplicado a las 6, igual a la 1/4, la tasa de interés, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Tenemos aplicado, si ustedes ven, hay una variante de un dólar. Aplicamos interés simple normal, los 3.000 por 1 punto a las 6, ¿verdad? Más multiplicado por 1.4. Esta regla es más práctica para simplificar los cálculos, o sea que esto se produce más fácil. Esta es la regla, esto es ligeramente mayor que la regla teórica, entonces me funciona más. Es menos complicado que estar haciendo el procedimiento anterior. Es lo mismo, aplicamos el interés simple a ambos lados, elevado a la 6 y elevado a la 1/4, ¿verdad? Por el monto. Lo que varía son los decimales, si no mal recuerdo. Si ustedes se fijan, en el anterior teníamos 4.069 y en este tenemos 4.070. Es un dólar en este caso la diferencia. Vamos a ver, para ir entrando a la última parte, lo que es la tasa nominal y efectiva de interés. La tasa efectiva de interés, nominal y efectiva de interés, se dice que son dos tipos de tasa, ¿verdad? Tenemos la tasa nominal y cuando hablamos de tasa efectiva de interés. En el ejemplo, por ejemplo, al fin de un año, el monto compuesto de 100 es de 4% convertible trimestralmente. Entonces tenemos los 100 por 1.01, estamos hablando de elevado a la 4, ¿verdad? Esto nos da 104. Después tenemos el 4 convertible anualmente, ¿verdad? Y nos da, tomamos el valor y nos da 1.04, ¿verdad? Eso nos da 104.06. Por lo tanto, el 4% es convertible trimestralmente y el 4.6 es conveniable anualmente. Son tasas equivalentes. Estamos hablando de que al final 4.06 y son tasas convertibles en tasas equivalentes. Son equivalentes, son proporcionales. Estamos hablando de que se hace el monto es diferente, pero al final las tasas equivalentes porque nos dan el mismo resultado. En este año, la tasa anual, o como se conoce, tasa efectiva, en el ejemplo, la tasa nominal es de 4. Cuando hablamos de la tasa efectiva de interés, nos referimos al 4.6. Eso es cuando ya estamos convirtiéndola anualmente. La tasa nominal es con los montos que nos dicen, sí, es normalmente del 4%, del 3%, pero se vuelve efectiva cuando se vuelve a hacer el cálculo ya ha pasado un tiempo. Esto con el objetivo, por ejemplo, las cuentas de ahorro, se les vive haciendo continuamente la conversión porque los montos que se están ingresando a la cuenta de ahorro son diferentes. O ingresamos dinero o sacamos dinero. Entonces, el nuevo monto es diferente. Entonces, la tasa nominal es el monto, como nos dice, usted va a abrir la cuenta a un 4%, pero al final hay una tasa efectiva que es la que se va convirtiendo mensualmente. A eso se refiere. Eso sería lo de hoy, ¿verdad? Hasta aquí sería lo del tema. ¿Qué más nos va a faltar? Nos hace falta ver, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos allá la tasa de interés, ¿verdad? Equivalente a una tasa nominal de 5 convertible mensualmente. Tenemos que un año el monto de la tasa, ¿verdad? Hacemos un cálculo de un interés simple, normal, mensualmente. ¿Por qué está elevado a la 12? Porque recordemos que mensualmente son 12 meses del año. Entonces está dividido entre 12 y elevado a la 12.
¿verdad? Como es un interés mensual. Vamos a saber cuánto es. Veamos que la tasa de interés, ¿verdad? Es de 1 más 0.5 entre 12. Recordemos que esto creo que lo vimos en la primera parte cuando hacíamos los cálculos de las tasas de interés, que pueden ser mensuales, diarias. ¿Se acuerdan que miramos esa parte? Entonces, en este caso está dividido entre 12 porque son los 12 meses del año y elevada a la 12 porque es mensualmente. Y le restamos menos 1. Nos da 1.05 menos 1, 0.05, o sea, el 5.16. Lo que andamos buscando es la tasa. Nos dijeron que la tasa nominal es del 5%. Aquí está. Pero en realidad la tasa efectiva es de 5.16. Entonces, la tasa nominal es lo que nos dice más o menos cuánto es el monto, pero en realidad mensualmente nos están capitalizando 5.16. 5.1116%, o sea, 5 por 5, 11, 5 por 5.11%, ¿verdad? Al final, entonces, la tasa nominal es el monto que nos dan, pero al final la podemos buscar cuál es la tasa realmente efectiva. Vamos a la actividad de autoaprendizaje número 5. Esta actividad de autoaprendizaje número 5 esta actividad autoaprendizaje número 5 vamos a explicar algo. Ahí tienen ustedes, ¿verdad? En el primer ejercicio van a hacer un cálculo, ¿verdad? Convertible semestral, cuánto debe al final. Aplican la fórmula del monto. Acuérdense siempre hacerlo sobre los años, ¿verdad? Acumulamos 2.500 efectivo convertible mensualmente. Nos está diciendo cuántos son convertibles. Este es mensualmente y el otro es semestralmente. En este caso, es convertible trimestralmente. En este que está aquí, que sean largos los ejercicios, por favor, leer detenidamente. En los 3 primeros hay que aplicar fórmula. En este cuarto dice hallar la tasa de interés por periodos de conversión y el número de periodos de conversión cuando se invierte un capital C. No nos dan el capital. Aquí ustedes van a indicar cuál es el periodo de conversión y cuál es la tasa de interés. Por ejemplo, tenemos en este caso el interés de cuánto es del 0.04%, ¿verdad? 0.04. Ese es el interés. Ahora, el periodo de conversión, ¿cuánto es? El periodo de conversión son 5 años. Porque me está diciendo a cuánto es. N es igual a 5 años. Eso van a ir revisando cada uno de ellos. ¿Cuánto es? Yo no pido en este cálculo, solo quiero que identifiquen cuáles son las tasas de interés y los números de periodos de conversión, ¿verdad? Porque este me dice que es anual, entonces me quedan los 5 años. Cuando son convertibles semestralmente, tengamos cuidado, ¿verdad? Porque acuérdense que tenemos que dividir cada uno por el número de interés, de años, ¿verdad? Si son semestralmente, trimestralmente. Entonces, para que revisemos. Igual las reglas aplican, ¿verdad? Recuerden que está abierto el foro para poderles recibir el trabajo. Tienen que escribir en el foro. Les voy a enviar sus notas para que ustedes las revisen, para dejarlas ingresadas hoy. Me gustaría que fuera, si van a examen ahorita, le den una chequeadita antes, ¿verdad? Para que ustedes puedan revisar esa parte. Y no sé si tienen alguna pregunta. Más que agradecerles por el día de hoy, ¿verdad? Seguiremos viéndonos mediante la próxima semana y me despediría de aquí, ¿verdad? Les voy a armar el video para que ustedes puedan revisar esa parte, ¿verdad? ¿Dónde va a enviar la foto,
ve en las notas, por favor. Se las voy a mandar al grupo, a los grupos correspondientes, son 2 grupos de WhatsApp que están, porque no sé quién es de cada grupo, entonces se los voy a mandar con su número, solo con el número de carnet se les envía y la nota, ¿verdad? Para que ustedes revisen. Por favor, me escriben a mi número privado si hay alguna consulta de su nota para que podamos ver, porque la semana pasada entraron me tocó revisar por correo y por la otra parte. Recuerden que si tienen habilitada la plataforma, enviar los trabajos por la plataforma. Hago énfasis en esto porque la plataforma es una forma de que ustedes puedan demostrar que entregaron los trabajos por cualquier otra cosa, ¿verdad? Eso, excepto que no tengan pues problemas, saben que solo puedo recibir cosas autorizadas a través de coordinación, ¿verdad? Cualquier otra cosa es con coordinación, algún trabajo, para que la coordinación me autorice para poder recibir los trabajos. Sé que hay problemas con plataforma porque hay gente que tuvo problemas la semana pasada, pero esperamos pues ya ir saliendo más adelante. Si no hay más preguntas, quedaríamos, ¿verdad? ¿Cuándo hay que entregar el trabajo? Creo que el lunes, tienen fecha hasta el lunes. Si pueden avanzar, no creo que lo avancen, lo dejen con fecha creo que hasta el lunes porque me imagino que van a examen, ¿verdad? Van al siguiente examen y no van a tener cabeza para hacer el trabajo de hoy. Pero me gustaría que le dieran una chequeadita, una leidita y revisaran, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Bueno, pues nos vemos entonces, Dios mediante, el próximo sábado.